perfecto, me parece muy bien. Y luego lo que ustedes quieran también, personalmente, sí. Muchas Y gracias. yo personalmente me anoté unas 100 preguntas, Tisha, pero creo que el tiempo no nos va a ser suficiente. Así que he seleccionado algunas. Muy bien. Bien, bien. Comienzo por lo que nos dejaron en el Instagram. Este es un tema que entiendo es interesante. Te leo la pregunta tal cual fue la escribieron. En una pareja, cuando sale a la luz una infidelidad, quien la hizo no quiere separarse por la familia. Y la otra persona está en duda de seguir por miedo a que vuelva a suceder, pero también quiere continuar por la familia. ¿Qué hacer en esta situación? Vale, no hay regla. Vale, no hay regla. Porque realmente muchas veces no sabemos qué causó la infidelidad a nivel profundo, y si llega a una separación tampoco sabemos cuál es la causa real de la separación. Eso es algo muy importante. Ninguno de los dos es culpable o responsable de la separación, sino que está en el destino de uno y va a estar entonces en el destino del otro también. Pero hay que pensar que estaba en el destino de uno de los dos. Por lo tanto, si se da la separación, es que era necesaria. Por mucho que duela o por muy incomprensible que parezca. Y entonces es como vivirlo como una segunda oportunidad. Y cuando la persona lo vive como segunda oportunidad, al cabo de los años descubre, claro, fue necesaria esa separación. Entonces, para volver a la infidelidad, mira, mientras las personas están juntas en la pareja, creo que es importante asumir que todo está al 50%. Entonces, quiere decir que el motivo por el que uno ha necesitado la infidelidad, los dos lo comparten. No es solamente la necesidad de uno, es algo que los dos han fabricado, digamos. No siempre, pero casi siempre. Y se puede entender o superar la infidelidad solamente si cada uno asume su parte de responsabilidad como subconsciente, no muy consciente. Por ejemplo, uno se da cuenta que ya hacía meses o años que ya no tenía ganas sexuales, que ya no se interesaba por su pareja, que ya no lo tenía como amigo o amiga, o sea, que había creado un alejamiento de la pareja. Entonces, era una cosa de los dos. Eso es importante asumir cada uno su parte. Pero también hay personas que no han tomado a su madre y eso va a hacer que van a vivir atracción hacia otras parejas una y otra vez. A veces la viven externamente, otras veces es interno, ¿no? Entonces, se puede dar el caso en la pareja que uno de los dos siente sin saber muy bien por qué necesita, o sea, tiene esa necesidad de encontrar a otra persona como el sueño de que no ha encontrado a la persona que necesitaba, la encuentra y al cabo de unos meses pues quiere volver con la anterior o simplemente separarse de esa nueva y esa pareja infiel sabe que vive una y otra vez atracciones hacia otra persona, ¿no? Eso no es muy frecuente, ¿vale? Lo más frecuente es que
los dos han provocado, digamos, no han provocado los dos han fabricado entre ellos la infidelidad, ¿no? La situación sistémica. Sí, cuando se representa en constelación, casi siempre se ve que la persona despechada o al que le ha sido infiel está mirando a un muerto. Quiere decir que no está en el presente, no le interesa la vida, no le interesa la sexualidad, no le interesa el amor, no le interesa la otra persona. Entonces se da cuenta, ¿no? Y en la pareja, a ver, se puede decir que todo es como un baile así. Uno está más presente, el otro no tanto. Entonces eso les hace crecer a los dos. Luego, al cabo de un tiempo, es al revés. El que estaba muy presente ahora está, sin saberlo, mirando un muerto con menos interés por su pareja. Y así, el baile de la pareja, decía Erickson, ¿no? Pero precisamente con esto es con lo que vamos creciendo, viendo que estar con el otro es algo en movimiento cada día diferente, cada día nos pide respeto, cada día nos pide interés por el otro, nos pide entrega, respetarlo como un amigo o amiga, es lo mismo, y abrirnos a la pareja a nivel profundo, fuera de los hábitos que en general pues no nos permiten tener amistad con nuestra pareja. Sí. Y esa amistad con la pareja es lo que más lejos nos va a hacer llegar los dos juntos, ¿no? Aquí veía en la pregunta casualmente que hacían bastante énfasis en la familia y en un momento se menciona a la relación de pareja, siempre poniendo como prioridad continuar con la familia, sin tomar conciencia que la pareja llega primero antes que los hijos, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Para el bien de los hijos, la pareja está antes que los hijos. Y, a ver, en general, o sea, la entrega de la pareja de los dos a los hijos es un hecho innegable, donde sacrifican pues todo su tiempo, se puede decir, al crecimiento de los hijos, al amor a los hijos. Pero es necesario la mirada de fondo al otro, con una gratitud inmensa, aunque no tengamos tiempo para hablar mucho o hacer cosas juntas, que permanezca esa mirada y esa gratitud, ¿no? Y eso es un esfuerzo de los dos, pero fundamentalmente es un esfuerzo de la mujer. Fundamentalmente es un esfuerzo de la mujer. Bien. Sí. Bueno, si te parece, continúo con otra pregunta. Mi hijo de 12 años tiene hace 2 meses un diagnóstico de carcinoma linfoepitelial, muy raro. Empezamos quimioterapia y va el 3er ciclo. Pronto le harán una tomografía para ver cómo está el tumor. ¿Es conveniente hacer una constelación individual, grupal? Claro, por supuesto, desde el principio. Cualquier enfermedad necesita la mirada amorosa de las constelaciones. Porque, a ver, toda enfermedad, y más el cáncer, están provocadas por conflictos sin resolver y por no haber tomado a la madre. Pero si se trata de un niño, el niño lo está tomando para uno de sus mayores. Y entonces una constelación va a permitir reordenar muchas cosas, va a permitir que los tratamientos
sean eficaces y sin, ¿cómo se dice?, efectos secundarios, que todo transcurra con la mayor armonía posible. Y cuando hay enfermedades o enfermedades graves, pues es muy recomendable constelar una vez la enfermedad y después los síntomas que quedan y seguir así en contacto con la constelación, ¿no? Bien. Aquí hay una pregunta recurrente, o sea, varias personas preguntan lo mismo, voy a intentar resumirlo. Básicamente es cuando hay vínculos de familia, vínculos sanguíneos, pero la relación en el día a día con esa persona que es psicológicamente inviable. ¿Cómo manejar esta situación? Pero, ¿cuál es la relación entre las dos personas? ¿Hermanos, pareja? Aquí tenemos entre hermanos, hijas con madres. Vale. Si la hija es adulta, pues una hija, un hijo se hace adulto cuando agradece a sus padres incondicionalmente la vida que les ha dado y se vuelve independiente de ellos. Y independiente de los hermanos. Un adulto es independiente de sus hermanos y sus padres. Entonces, la vida nos empuja a esa independencia, a esa autonomía. El vínculo afectivo permanece en nuestro corazón, pero el vivir necesita ser autónomo, independiente. No sé si eso le basta. Atreverse a ser independiente, atreverse a vivir como adulto, atreverse. Es el desafío. ¿Cómo? Bien, aquí dice, tenemos otra pregunta. Una persona, una tía, ha provocado de manera no intencional, por supuesto, un accidente que ha lastimado a su sobrino seriamente con fuego y lo ha llevado a este niño a tener que pasar por tratamientos médicos, una cirugía y demás. ¿Cómo impacta eso en el sistema? Vale. Primero, si puede esa persona constelar frecuentemente a ese niño para que las consecuencias del accidente, de las quemaduras, se alivien mejor. Bien. A nivel sistémico, ¿qué ha pasado? Pues a nivel sistémico profundo, esa persona es responsable del accidente que ha provocado. Lo sistémico no ve las intenciones, no ve los errores, solo ve los hechos. Y aquí ve que ha habido un grave daño a ese sobrino. Entonces, quiere decir que muy probablemente el sobrino no está en su lugar, ni la tía. Dice que el sobrino igual le reemplaza a alguien de otra familia que hizo daño a alguien de la familia y ella, sin saberlo, está intrincada en la venganza de un daño anterior a una persona que este niño está reemplazando. O sea, siempre hay siempre veremos que se corresponde con algo real, pero como estamos casi siempre reemplazando a otras personas, es cuando se explica por qué alguien de la misma familia puede hacer un daño a otra persona, como si no fuera de la misma familia, ¿no? Bien, qué interesante. Pero bien, en este caso la recomendación sería constelar para poder ver en su caso particular cuál es la situación. Sí, constelar a la persona responsable va a ser fundamental para que se ponga en su lugar y que asuma todo lo que ha podido pasar, aunque haya sido involuntario. Y constelar al niño
una y otra vez hasta que esté bien. Gracias. Sí, sí. Otra pregunta es, a mi abuela materna hace años la asesinaron para que no denunciara algo que ella había descubierto de una persona y lo asesinó. A mi mamá y a mí nos sucede que nos quedamos totalmente sin voz. ¿Puede tener esto que ver con lo sucedido a mi abuela? Bien, sí, es posible que haya un secreto, o sea, ese secreto que descubrió la abuela. ¿Y qué piden las constelaciones con los secretos? Que no los investiguemos, sino que no, nos rindamos ante ellos, que los honremos. Y honramos en el secreto el perpetrador y la víctima que hubo. Los amamos a los dos, los honramos a los dos y aceptamos que sea un secreto, que no nos concierne saber de quién se trata. Y cuando hacemos eso, ayudamos muchísimo al sistema familiar. Se puede decir que incluso el secreto se transforma en un gran salto cuántico para las dos familias, para más todavía. Qué maravilla. Justo conectado con una constelación del taller del último sábado que tuvo que ver con esto del secreto. Otra pregunta es, ¿cómo acompañar a mi amiga medicada por depresión y que pasa por un divorcio? Puedes charlar con ella, hablar. Sí conoce las constelaciones, se puede constelar, pero tengo la sensación de que no las conoce. Entonces, simplemente será honrar su destino, honrarla, ella y su destino. Eso es muy eficaz, pero lo que no tenemos permiso es de hacer una constelación de un adulto que no te da su permiso, que no lo pide, ¿no? Pero honrar su destino le puede aliviar mucho y sobre todo puede abrirle su energía a descubrir, a entender otra cosa, a tener más fuerza, ¿no? Y luego puede respetar el dolor. La amistad nos ayuda a poder estar en silencio al lado de la persona que sufre y eso ayuda mucho. Mientras que, a ver, estropeamos lo que vive la persona si decimos tienes que, ¿no? Lo que más va a ayudar será íntimamente, en silencio, nosotros honrar su destino, honrar su depresión y estar con ella con amistad, con compasión, en mucho silencio, que pueda hablar ella todo lo que quiera. Eso es lo que le va a ayudar. Bien, aquí te hago una justo que ha entrado por las preguntas ahora en el libro. Creo que nos va a servir a varios. Dice, quisiera preguntar, cuando se está en una constelación grupal, quienes asisten, ¿deben protegerse energéticamente? ¿Pero de qué? ¿De qué protegerse? Si todo lo que sale en la constelación son energías de sanación, energías de amor, energías de respeto y de inclusión. Entonces, si te proteges, pues mejor que no vayas a la constelación. Si tienes miedo del amor, miedo de la sanación. Bien, la quería para que lo dijeras tú. Bueno. Y sé que estamos en el tema. Te hago una consulta, también para que lo comentes aquí en el vivo. ¿Cómo impacta a las personas que son representadas, que son parte del sistema del consultante, pero que no han tenido la constelación? Ya. Mira, eso es algo, un fenómeno que no podemos explicar más que a través de la cuántica. ¿Cómo es que todas las personas del sistema familiar de la persona que no tienen ni idea de las constelaciones, quizá, van a recibir sanación? Todas.
Y eso se ve. Las personas que empiezan a vivir en las constelaciones, al cabo de un año o dos, ven que toda su familia se transforma y que ocurren cosas que no se pueden explicar, más que a través de la teletransportación de la información de la que nos habla la cuántica. Y que estamos continuamente emitiendo información, recibiendo e emitiendo información. Es la única manera en la que se puede comprender, porque es lo que vemos. Y una constelación, fíjense, va mucho más allá de la familia. Una constelación resuena alrededor del mundo entero a las demás personas que tienen una frecuencia parecida. O sea, va mucho más allá del sistema familiar, mucho más allá. Sí, a mí en lo particular me ha ocurrido en la práctica diaria con las individuales y en las grupales, que incluso apenas termina la constelación, la persona recibe una llamada o un mensaje de alguien de la familia con el que estaba alejado. Y veo que los efectos en estas personas que son representadas son a veces mucho más inmediatos que en la misma persona que ha venido a constelar. Sí. O es que también la persona no percibe, por ejemplo, los cambios profundos en los que está. No los percibe. Pero en efecto hay momentos en que se ven de un modo extraordinario, de un modo espectacular, los cambios en los demás. Sí. Así es. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta. Aquí en el vivo dice, recelo entre los 4 hermanos, siempre. Nunca fuimos unidos. ¿Qué sucede entre los hermanos? Bien. Lo natural, si todos los hermanos están ordenados, si no hay un aborto olvidado, no tanto un aborto, si no hay un hermano olvidado, que puede ser un hermano vivo más que un hermano abortado, ¿no? Hay devoción entre los hermanos. El hermano mayor se entrega totalmente a todos los pequeños, más pequeños, y los demás hermanos tienen devoción para todos sus hermanos, sobre todo para los mayores, ¿no? Entonces, si hay riña, si hay desacuerdo, desconfianza, puede haber varios motivos. Hay 2 muy frecuentes. Uno, que están mostrando un hermano excluido. Igual hubo o hay un hermano vivo, más que un hermano vivo desconocido, anterior a ello, o posterior quizá. También puede ser, pero eso es más difícil, un aborto que haya vivido varios meses en la barriga de la madre. Entonces, si vive varios meses, pues no suele ser un secreto, no suele ser un olvidado. Por eso, o bien es que hay un hermano olvidado, vivo, excluido, o bien algo muy sistémico es que cuando en los padres, o los abuelos, hubo una emoción reprimida, un enojo que no quisieron vivir, porque tenían miedo de plantearse la separación, por ejemplo. Los pequeños, que ahí son los hijos, van a vivir los conflictos reprimidos por los padres o por los más grandes. En general se ve que los hermanos se dividen en 2 bandos y realmente un bando toma todas las posturas del padre y el otro bando todas las posturas de la madre. Y no pueden salir, no saben ni por qué tienen ese enfrentamiento. Es instintivo. Hasta que uno sea capaz de honrar a sus padres, sentir que era algo de los padres y devolverles a los padres el conflicto que no quisieron vivir, que no se atrevieron a vivir, ¿no? Eso es el motivo muy frecuente. Hay otro más, es cuando hay un hermano, no, bueno, a menudo hay
uno y los demás están en contra. Y los demás son los que están en la vida y que están peleando contra ese hermano que igual habla mucho, yo que sé, de Dios, de la muerte, pero que está en la muerte, que no está en la vida. Y los demás están en la vida. Entonces, es bueno representarlos porque a veces es solamente eso. Uno solo mira a la muerte y al pasado y los otros están en la vida y quieren sacarlo de la muerte, ¿no? Sí. Bien, te hago otra consulta. Acá, bueno, veo varias preguntas que tienen que ver con las situaciones de víctimas y victimarios. Recuerdo en la semana que tú subiste un post con una de las frases de Bergeringer, donde hacía referencia que para el gran alma el servicio de todos es equivalente. El nuestro, que hacemos esto por ahí, de estar al servicio, y también de los que a veces miramos como humanos. Sí. Y también añade, y eso es importante, el peligro posterior no viene del perpetrador, viene de la víctima. Después de que haya habido un atropello entre perpetrador y víctima, el peligro siguiente viene de la víctima, porque la víctima se siente con derecho a vengarse, con derecho a hacer el daño más cruel posible, porque se sigue sintiendo víctima. O sea, no quiere admitir que ya no es víctima y que ha pasado a perpetrador. Entonces el peligro está en ella, mientras que el perpetrador se da rápidamente cuenta del daño que ha hecho y está en la humildad. Sí. Ahí nos pregunta, ¿qué significa sacar a alguien de la muerte? Pues elegir la vida, que esa persona se atreva a vivir la vida, se atreva a vivir. Y mira, es mucho más fácil estar en la muerte. O sea, la muerte es estar en el pasado, estar sin ganas, sin atreverse, sin acción, sin servicio a los demás. Estar en la vida es atrevido, es arriesgado, es inseguro. O sea, es mucho más cómodo estar en el pasado, en la repetición, en la imitación, en la muerte. Bien, aquí nos dicen dice, mi hijo pequeño siempre habla de la muerte. Vale. Mira, hay una cosa, es que los niños hasta los 2, 3, 4 años es, tienen contacto con todos esos muertos que vemos en las constelaciones. Lo viven de un modo instintivo, natural, normal. Los ven, juegan con ellos, hablan con ellos. Y luego, poco a poco, ya su cerebro, ya sus ondas ya cambian y ya no perciben la energía de nuestros muertos. Entonces, no sé si ese niño está muy en contacto con un hermano muerto, un tío muerto, o que pues quiere saber, estoy vivo y entonces voy a morir, y mamá, tú vas a morir también, y qué pasará cuando tú mueras. O sea, es, si se les puede hablar bien, explicar todo, es que los niños necesitan que se les explique las cosas exactamente como son. Entonces, también se le puede explicar, mira, uno muere como ha vivido. La vida necesita ser disfrutada y la muerte entonces será el paso a otro lugar donde seguirás tan presente o tan feliz como has estado en la vida. Poder, bueno, sí, ¿verdad?
Otra pregunta, Brigitte. Acá nos dice, tengo vértigo reiterado. Tienes que ir al médico, no te puedo decir más. Y lo puedes constelar, por supuesto que lo puedes constelar, pero aquí no voy a hacer una consulta médica, no soy médico. Entonces tiene que ir al médico y a la vez hacerse la constelación de ese vértigo. Bien, una de las preguntas es, no puedo avanzar, no solo físicamente, llevo 2 años, a nivel del alma lo percibo igual y no he podido avanzar. ¿Qué debo constelar? Pues que no puede avanzar, sin más, tal y como lo ha dicho. Y eso es frecuente y es muy potente constelar. Estoy bloqueada, no avanzo, o estoy perdida. O sea, sin buscar un tema preciso, no. Eso está, tu vida es como te sientes. Es exactamente el tema útil para constelar. Es muy útil y entonces eso puede hacerle cambiar mucho. Vale. Bien, aquí hay otra. Dice, ¿se puede constelar el rubor facial y la transpiración de manos y pies? Es algo que me da mucha vergüenza. Se hace difícil estar en público, lo heredé. Sí, se puede constelar todo. Y sobre todo, mirad, hay que aprender a manejarse con nuestro guía, con ese diálogo con el guía que nos dice sí y no. Y el guía te dirá lo que es importante para ti. Quizá es más tu transpiración. Transpiración allí excesiva es una culpa heredada de alguien. Entonces, pues la constelación permitirá devolver la culpa a otra persona. El rubor facial nos muestra la vergüenza que tenemos de lo que los demás ven de nosotros. Puede que haya sido un conflicto tuyo de tu infancia o que está heredado de alguien que tenía realmente razones por sentirse avergonzado de lo que los demás pensaban o veían de esa persona. Entonces, constélalo y se verá, pero pregunta a tu guía. Tu guía es una ayuda fundamental para eso. Bien. Vale. Ahí nos menciona que tanto en tu blog como en las otras redes sociales están todos los ejercicios sistémicos y enseñas cómo conectar con el guía. Así que lo pueden revisar luego. Sí. Otra pregunta es, cuando tengo muchas ideas, pero me cuesta un montón llevarlas a cabo, lo abandono, no surge. Vale. Quiere decir que estás en el fracaso. Y estar en el fracaso será o que no hemos tomado ni a la madre ni al padre, o que estamos atrapados en una intrincación del pasado que no nos permite avanzar hacia el éxito, o que tú decidiste de pequeña no tener más éxito que papá o que mamá o que otra persona. Entonces eso es realmente una señal importante para constelar. No llevar las cosas a cabo o conseguir retrasar todo, conseguir no tener éxito. Eso es muy interesante constelar, se libera muy bien. ¿Vale? Bien, gracias. Aquí tenemos 2 preguntas que son reiterativas. Preguntan por el Parkinson, bueno, y una que Ver ha hablado bastante y es el Alzheimer. El Parkinson y el Alzheimer. No he entendido el segundo. Alzheimer. El Alzheimer. Demencia. Vale. Ya, pero mira, si empezamos con las enfermedades, va a ser como un diccionario de enfermedades. Como en el libro, porque la enfermedad. Sí. Lo importante realmente es constelar cada una y descubrir cuál es el conflicto que la ha provocado. Y así, aparte de la constelación, podré trabajar sobre ese conflicto que no he sido capaz de resolver. En el Alzheimer,
bueno, lo que lo pregunta, imagino que no es una persona que lo tiene, sino que en su familia hay Alzheimer. Mira, el Alzheimer tiene como dos grandes causas. Una, que la persona se sintió muy culpable de algo que pasó cuando era pequeña o joven y ya lo quiere olvidar. O que ya ha dado tanto que ahora le toca recibir. Y ahora se hace pequeña para que el resto de la familia cuide de ella, ¿no? Como es algo hereditario, en el sentido de que los pequeños, los descendientes, dicen yo como tú, abuela, o yo como tú, papá o mamá, que tenéis Alzheimer. Para que no se herede, lo que muy bien se puede hacer es constelar el Alzheimer familiar, para ver, para liberar los conflictos que han provocado el primer Alzheimer de la familia. Porque luego los descendientes simplemente dicen inconscientemente, claro, al primero que tuvo Alzheimer, yo como tú, y los demás yo como tú, sin tener que pasar por la misma emoción bloqueada. Entonces, ahí es representar el Alzheimer familiar y eso puede liberar mucho, mucho. Bien, bien. Gracias, Ligia. Preguntan sobre el tiempo entre ejercicios. Mira, sí. Vuestro guía, vuestro guía os dirá, algunos pueden hacer 2 o 3 ejercicios el mismo día, otros 1 cada día, otros 1 cada semana. O sea, realmente va a ser cada uno y cada momento. Hay momentos en que sí, que hará falta 3 ejercicios seguidos y otros que no. ¿Vale? Muy bien. Sí, lo del guía es fundamental y es muy fácil. Y hay un video sobre el guía y hay ejercicios en la página web sobre el guía. Bien, ahí están preguntando sobre el guía. A ver, bueno, pues mirar, vamos a hacer el ejercicio que es muy breve para los que no lo conocen. El ejercicio es más simple porque hay otras maneras de ver con el guía, pero aquí va a ser más difícil. A ver, vais a ver que vuestro péndulo puede actuar como vuestro cuerpo puede actuar como un péndulo, ir hacia adelante e ir hacia atrás, así sentados en la silla. Si os decís, estoy escuchando una entrevista con Brigitte y rondas álmicas, preguntáis a vuestro guía, ¿es verdad? Entonces vais a ver que cuando decís algo que es verdad, va a haber un movimiento de vuestro cuerpo, en general hacia adelante, pero no importa que sea hacia atrás. Lo que podéis ver es que cada vez que hacéis o que decís algo afirmativo, vuestro cuerpo hace siempre el mismo movimiento. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, me llamo tal, y dicen su nombre. Y verán algo muy sutil, que su cuerpo avanza un poco. Luego dicen, no sé, tengo tal edad, su verdadera edad, ¿no? Y también ven que su cuerpo avanza un poco. Y ahora dicen afirmaciones que son negativas, que son falsas. Estamos en el cine, no. Estoy, no sé, en Estados Unidos, así. Ustedes hacen preguntas negativas, o sea, falsas, y ven que su cuerpo se retira. O que en una parte de su cuerpo hay un poco de contracciones. Es eso, simplemente es eso. ¿De acuerdo? Le saludan, le hablan, le dan las gracias, como si fuera un amigo, nada más. Y ya está. Vale. Bien. Gracias. Vale. Espero que haya servido para algunos, no sé. Sí, vale. Están acá. Sin duda. Vale. Los que te hemos visto personalmente, hemos apreciado cómo todo el tiempo conectas tú con tu guía y como es una herramienta valiosa. Sí, es eso, el cuerpo es increíble. Recordar que
nuestras células, nuestros átomos están hechos de vacío. ¿Y qué es el vacío? El vacío está lleno, está pleno, está lleno de todas las energías de algo más grande. Entonces nuestro cuerpo está habitado por todas las energías, por algo más grande, por el amor, por la sanación y por nuestro guía. Claro que sí. Así es. Bueno, otra de las preguntas que también son recurrentes en las sesiones, ¿no? ¿Cada cuánto es bueno constelar? Depende. Otra vez es tu guía. Mirad, con las constelaciones descubrimos que es pura fenomenología. A ver, al principio Hellinger dijo una vez en la vida, luego una vez al año, luego una vez cada 2 meses. Bien. Y luego al final dijo, bueno, cada vez que necesitáis limpiar algo. Así fue la última respuesta que yo le oí. Entonces, a veces puede ser a las 3 semanas de una constelación y otras veces a los 3 meses de una constelación. O sea, no hay regla. Vale. Fantástico. Aquí otra de las preguntas que veo que repiten tiene que ver con el sobrepeso. ¿Cuál es su significado sistémico y si se puede trabajar desde la unidad de las constelaciones? Sí, sí. Es muy sistémico. Lo que pasa es que es muy complejo. Puede tener muchos significados. Muchos. Bien. O sea, aquí la recomendación sería abrir una constelación para ver en tu caso personal cuáles son las implicancias. Mira, frecuentemente vemos en la constelación que son bebés que han, que han nacido para una vida horrible o que fueron abortados y que inconscientemente esa mujer recoge. Y que la liberación del sobrepeso va a ser devolver esos bebés a sus madres. Eso puede ser muy eficaz, pero no es siempre. Otros casos es haber tenido un ancestro que pasó mucho hambre y entonces comen para compensar, por amor a él. Otras veces es vivir con su grasa una emoción que un ancestro en una tragedia no pudo vivir. Una abuela que no pudo llorar la muerte de un hijo. La vergüenza que pasó a alguien en otra ocasión y no consiguió vivir su vergüenza. El miedo que paraliza a alguien y esa persona lo vive. O su propio miedo es tan grande que le crea obesidad. En fin, por eso puede tener muchos significados, muchas razones el sobrepeso. Entonces es muy interesante de constelarlo porque vais a aprender mucho, porque cada caso será diferente. Sí. Bien, gracias. Acá pregunta también hay varias parecidas y las resumo. Una persona pregunta si puede constelar por su marido y otra pregunta si puede constelar por su hijo. Esto ya lo hemos dicho, pero bueno, para dejarlo claro. Lo que vemos hoy en día es que podemos constelar por la comunidad de destino a la que pertenecemos. La comunidad de destino es lo que hemos creado con nuestra pareja y nuestros hijos y nietos. Tenemos permiso para constelar toda la vida para nuestra pareja, nuestros hijos y nuestros nietos. Toda la vida, ¿eh? Entonces, no tenemos permiso para constelar cualquier tema. Y eso lo tenemos que consultar con nuestro guía. No con la persona, no con el hijo, ni con la pareja, sino internamente con nuestro guía. Y entonces será una constelación muy útil, muy centrada, muy eficaz, ¿no? Bien. Aquí hay otras que se repiten y tiene que ver con las mascotas. Que bueno, también hemos visto algún video tuyo hablando de los animales y sus constelaciones. Vale, y dice que no mejoró. Vale. Sí. Mira, el animalito, por amor a su dueño, toma por él la enfermedad que tiene su dueño. Pero si el dueño
no cambia de actitud, no está decidido en sanar lo que provocó la enfermedad, el animalito no puede soltar la enfermedad. No va a servir la constelación. La constelación tiene que implicar la persona, el dueño, y que el dueño vea cuál es su responsabilidad en esa enfermedad. Si no, el animalito no la puede devolver, ¿no? Vale. Mira, hermanos, no se puede constelar a hermanos. No. Tu comunidad de destino está hecha de ti, tu pareja y tus hijos. Y si no tienes pareja, pues solo tú. Tenemos permiso como adultos de constelar a los hermanos que toman sus decisiones adultas independientemente de ti. ¿Vale? Vale. Bien, acá preguntan en base a esto que has dicho, ¿cómo devolver los bebés no nacidos hacia su madre? Supongo que será el caso de algún hermano. En la constelación se verá bebés en el suelo, madres o mujeres muertas en el suelo. Y simplemente la consteladora le dice a la clienta, o al cliente quizá, te devuelvo a tus hijos, o hijos os devuelvo a vuestra madre. Simplemente eso. Entonces, en esas constelaciones de ahora en las que las personas que asisten salen solas a la constelación. Se sienten movidas, empujadas por las fuerzas de la constelación para entrar en la constelación. Y entonces siempre están todos los que hacen falta. Esas mujeres, esos bebés, esos... Sí. Vale. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, me pasa que tengo muchos logros y éxitos, pero no los disfruto. Es como si no me pasara en la realidad. No he entendido, espera. ¿Me lo puedes decir otra vez? Me pasa que tengo muchos logros y éxitos, pero no los disfruto. Vale. ¿Has tomado a tu madre? ¿Has tomado a tu mamá? Entonces, esa es la... Ahí está el asunto. Vivian Bravo pregunta si puede constelar a hijos adultos. Sí, lo que he dicho antes. Nuestra comunidad de destino, toda la vida voy a ser madre de ellos. Voy a poder constelar a mi pareja, mi expareja, mis hijos y mis nietos. Toda la vida. Vale, muy bien. Bien. También pregunta, ¿a partir de los 18 años pueden constelar? Puede constelar el que entiende de las constelaciones, el que vive la filosofía de las constelaciones. No nos sirve para nada. Entonces hay jóvenes que sí, que ya han empezado a comprender, a vivir, a ver constelaciones, y estos sí pueden constelarse. Pero no sirve para nada decir a alguien, ve a constelarte. No. Es primero una filosofía de vida. Y entonces funcionará, y si no, no. ¿Vale? Y cada vez comienzan desde más pequeños, ¿no? Porque vemos cómo van tomando esta filosofía y van viniendo y van preguntando y se van interesando. Sí, y mira, el guía funciona muy bien con los pequeños. Los pequeños que se acostumbran a vivir con su guía, pues tienen una vida mucho más fácil que los demás. ¿Una embarazada puede constelar? Por supuesto, y puede ser consteladora, porque cualquier constelación va a ayudar a la mujer y al bebé y al feto, todas. Bien, y aquí, bueno, me preguntan si se puede constelar, me preguntan por el padre, otro por la madre. No. Hay varias preguntas de eso, pero para aclarar el tema. ¿Padres no? No. Entonces, claro, eso es un error que se cometió durante muchos años en las primeras constelaciones. Y eso tiene consecuencias negativas, porque es situarnos por encima de ellos. Entonces, como estoy por debajo de mis padres, hay algo milagroso
hay algo espectacular, es rendirme con amor a mis padres. Y el día que lo hago de verdad, ellos se transforman. Imagino que lo habréis visto, es espectacular. Y la gente no se lo puede creer. Mi madre ha cambiado el día en que la acepté incondicionalmente como es. Entonces, eso es. Constelar a mi madre o constelar a mi padre es simplemente tomarlos incondicionalmente como son, ¿no? Y se transforman. Sí, y hemos visto esto también, que la madre se vuelve una madre para algunos hijos y otra para otros. No te he entendido, perdona. En esto de que no es lo mismo la madre con los hijos que la aceptan tal cual es, con los hijos que de alguna manera guardan reproches. ¿Por parte de la madre o por parte del hijo? Cuando un hijo no toma a su madre tal cual es, y un hermano sí. Vale. Mira, normalmente hay uno en la familia que está en las constelaciones y que empieza a transformarse. Y poco a poco los demás se van transformando, poco a poco. Entonces, ese hermano que ha tomado a su madre va a tener mucho respeto por el hermano que no, porque todavía no puede, no sabe. Entonces, la madre también se habrá transformado con el primer hermano que la ha aceptado. Y las cosas serán ya más fáciles. Sí. Bueno, gracias, Brigitte. Vale. Bueno, te agradecemos un montón, Brigitte. Muchas gracias por tenerte aquí, la verdad un placer. Ay, bueno, ya es la hora, wow. Qué Sí. rápido ha pasado, ¿verdad? Qué rápido ha pasado. No, la verdad que ha sido muy enriquecedor y veo los comentarios que también están todos muy agradecidos. Sí. Aquí, y retomando este tema de lo nuevo, estamos ansiosos de esperar tu nuevo libro, eso era, que aquí en Argentina todavía no lo tenemos, hoy hablé con el editorial y me confirmó que para la primera semana de septiembre ya lo tendremos disponible aquí también. Ah, yo pensaba que ya había llegado a finales de mes. A ver, ¿cuándo estuvimos? A finales de julio, pensaba yo. Mira, hoy me dijeron que está aquí, pero bueno, está disponible para precompra, pero bueno, todavía seguimos esperando. Vale. Porque la librería, hay una librería que los vende, es la Osa Mayor. Yo pensaba que los tenía. Con ellos hablé esta mañana y me dijeron que los iban a tener disponibles la primera semana de septiembre. Vale, de acuerdo. Bueno, los venden en preventa. O sea, se pueden ir comprando para que apenas estén disponibles los entreguen. Para recibirlo antes. Bueno, estaremos acá esperando entonces. Y bueno, te esperamos en febrero, del 23 al 27. Nos estará visitando nuevamente Buenos Aires. en Buenos Aires. Con mucho gusto. Venir a verme y decirme, somos los de la charla. Y me haga una alegría muy grande de abrazaros. Presencial. Sí. La verdad que siempre es un placer estar cerca tuyo. Muy generoso, muchas gracias. Como decía Ver, ¿no? Todo lo vivo está destinado a crecer, pero el éxito en las relaciones humanas es cuando nos permitimos crecer asociados a otros. Y esto está estar juntos al servicio de las constelaciones es un gran placer. Todos juntos, ¿verdad? Al servicio de la vida. Y nos dejamos tomar sin saber. Y luego, sin saber para qué nos quieren tomar. Y así, disponibles, simplemente. Así es. Vale. Y nos sorprendemos, nos llenamos de bendición. Sí, eso es, sí. Un enorme agradecimiento al Espíritu que nos ha pensado hoy aquí en esta charla tan rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Brigitte.